renunciar a lo que sí podíamos, tal vez hubiésemos tomado otras decisiones. Todo es perfecto como es, pero sí comparto eso, comparto como lo mucho que sufrimos por querer estar a la altura de lo que está afuera sin estar disfrutando lo que está dentro. O sea, eso como esa parte de la historia que yo quiero como que la gente empiece como a mirar de su propia vida, eso. Y abrazar esto nuevo. Mira, Mariale, yo creo que fue como, yo no lo pensé, de verdad. Yo dije, ok, con lo que yo sé que yo puedo hacer. Y me acuerdo una amiga que es de branding, que me dijo, Michelle Marie, tú tienes 17 años levantando un equipo de trabajo extraordinario. Eso tú lo puedes llevar a las empresas. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Tu podcast En Contraste, un episodio, otro domingo de grabación y otro domingo que tenemos la oportunidad de traerle a ustedes herramientas, recursos que le ayudan al crecimiento personal y profesional y un momento para ti y de repente no consigas esos recursos que estabas buscando, pero es un espacio que te brinda para reencontrarte con aquella tranquilidad que necesitas a través de un café, de un té, de un vino, en tu espacio favorito donde puedes encontrar la integridad que necesitas para repotenciarte, iniciar otro día u otra semana de trabajo. Tu podcast En Contraste trae invitados de lujo cada domingo y es una sorpresa para mí. Primero, recibirlo sí, de que acepto que me invites sin saber quién eres y que crean en el proyecto. Y por otra parte, esta energía que me da poder investigar sobre el invitado, conocerlo un poco más, saber de fondo quiénes son y luego tener la oportunidad de conocerlos y tener todos esos momentos de alegría al conectarme con ellos y sentir ellos después que finalizan, decir que tuvieron un espacio de reconocimiento de quiénes son a través de lo que hacen. Eso para mí no tiene eh, ningún, ningún mayor beneficio que la pasión de hacerlo cada vez que sea necesario, aunque sea lo único que haga por el resto de mi vida. Además de ser madre, por supuesto. La invitada del día de hoy, mira, les cuento, la invitada no sabe lo que yo voy a contar. Hoy la conocí, primera vez que nos vemos, hemos hablado, primera vez que nos vemos, y entonces yo le digo, mira, voy a contar algo de ti que tú no sabes. Y es para que nos demos cuenta de cuánto podemos impactar sin darnos cuenta, cómo podemos poderle cambiar el día para bien o para mal a una persona de acuerdo a nuestras acciones. El día 11, noviembre 8 del año 2023, el día del cumpleaños de mi hija, yo estaba haciendo delivery en una tienda. Por decisión propia decidí tomarme el año 2023 para un reencuentro, pero igual había que pagar las cuentas. Entonces, esa era la solución que conseguí para poder pagar las cuentas y darme el tiempo para conocerme y ver qué quería crear. Un tiempo duro, un tiempo de cuestionamiento total, pero ese día 8 de noviembre, pensando cómo iba a celebrar el cumpleaños de mi hija en las condiciones en que andaba, recibo un mensaje de nuestra invitada que ella me dice una pregunta que con un cariño como que hubiésemos hablado el día anterior y me dice, veo que haces consultoría, asesoría y que estás preparada en algunas cosas. Em, Cuéntame, ¿qué tipo de consultoría haces? ¿A qué te dedicas? Wow, yo lloré con esa pregunta. Yo dije, ¿cuándo tendré respuesta para esta pregunta? ¿Cuándo será el día que yo pueda responder esta pregunta? Y pues venía de una persona que, según lo que yo había visto, una persona profesional. Yo dije, si este es en el ambiente que yo me quiero mover y en el que me he visualizado por muchos años, tengo que tener respuestas. Entonces ella me invitó a través de lágrimas y de la situación que estaba pasando, y no quiero llorar, a cuestionar cómo podía conseguir la respuesta. Y antes de empezar a grabar, escuché el audio que le envié respondiéndole a la pregunta dentro de mi inocencia. Mira, tartamudeé, hablé como, ¿será que es verdad lo que estoy diciendo? Mi tono de voz es
bueno, yo estoy diciendo lo que yo siento, pero es que no suena convincente, pero más o menos así se dibuja lo que quiero hacer. Y en ese momento yo estaba a 6 días de iniciar mi primer episodio de este podcast. Por eso yo digo que las cosas no son casuales, todo sucede por una razón. Y estaba 6 días cuestionándome si de verdad tenía sentido y tenía un solo invitado. Al día de hoy que estamos grabando, llevo 23 episodios cada domingo. Y cuando le contesté a ella la pregunta y le expliqué que estaba por iniciar un podcast y su respuesta fue, la esencia que tiene ese podcast me parece maravillosa. Y fue otra manera de darme cuenta de que sí valía la pena y que alguien estaba viendo lo que yo trataba de verme en mí misma y lo que quería transmitir a través del podcast. Ya la he presentado muy largo, pero quería contarles esa historia porque ella no estaba Ay, enterada. hermosa. No sabía nada. Lo Quiero, quiero decir. quiero darle la bienvenida a Lichelle. ¿Cómo estás, Lichelle? Bienvenida a tu podcast Encontraste. Un placer tenerte acá. Yo estoy que no quepo aquí, yo necesito como moverme porque me dejaste muy chocada. De verdad, yo te agradezco a ti y a la energía que nos está guiando, a la fuerza de amor que nos unió, que nos conectó y estoy muy contenta, feliz, siento que esto va a hacer mucho bien y te agradezco ser el canal. Sí, yo te agradezco mucho tu tiempo, el tener el poder escucharte y decir sí, y de una vez sí, un placer, yo no sé quién es ella, pero sí, un placer. Claro. Y sin saber ella que ya yo le había comentado del podcast y le envié con tanta pena ese episodio 0 y dije, ¿será que lo va a escuchar para ver si se conecta con la intención? Así que, mira, aquí estamos, mira, desde el 8 de noviembre hasta el día de hoy que estamos grabando, que es 31 de marzo. Todas las cosas tienen una razón de ser y me alegro mucho poder coincidir y poder tener la apertura de ver y de leer que estas cosas me pasen y darles permiso para que entren, ¿sí? Entonces, bueno, yo me siento, mi pecho está inmenso, ¿no? Sí, yo también. Sí, sí, la Qué energía bueno. está súper agradable y me encanta, Lichelle. Mira, yo contigo siento que tengo muchas cosas que hablar. Como te comentaba anteriormente, el podcast trata de rescatar la esencia del ser humano, de contar que hay historias detrás de cada ser que aparece públicamente a ofrecer lo que hace a través de este puente maravilloso de conocimiento que acumulamos a través del tiempo. Y yo los veo así como puente, es lo que uso para llevar lo que soy para otras personas a través de lo que he aprendido, que son los títulos, los certificados y todas aquellas cosas que nos han nutrido a través de la Ujú, vida para poder tener que darle a los demás, ¿no? Quiero dar un servicio, pero ¿cómo? Pues tengo que prepararme, ¿cierto? Pero tengo que saber quién soy, o sea, qué me hace a mí único para entregar ese servicio de tanto que lo hacen, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un descubrir, todavía estoy en eso y cada episodio me da como, me repotencia de que sí hay un lugar para mí aquí. Entonces, puedo pasear contigo primero, que te ujú. presentes, que digas quién eres y cuál es la identidad de Lichelle, qué es lo que hace a Lichelle Lichelle. Bien, bueno, mi nombre es Lichelle, tal cual. Yo soy, como tú bien dices, yo digo que yo soy como un puente y una gasolina. Me encanta usar eso, porque todo el que llega a mí, de una manera que yo no te puedo explicar sin sonar ego ni nada, se da cuenta de todo lo más que puede ser. Mm, Entonces, es como que yo soy como, yo digo como ese fósforo que le mm, muestra cosas a la gente, sin ciencia, sin, o sea, eso yo soy. Yo soy como un medio para que mucha gente vea lo capaz que puede ser. Y la vida me ha permitido, con 50,000 tropiezos, volver a caer ahí, en 50,000 direcciones. Termino siendo la que ay, yo no había visto que tenía esta capacidad. ¡Pum! Y es eso, esa soy yo. Yo soy como la que te veo y te digo, es que tú estás viendo en una dirección. No, y si miras en esta dirección. Entonces, mm, esa soy yo como esa lupita en la vida de la gente que le dice, pero yo creo que tú no estás viendo que tú estás lista para hacer tal cosa. mm, Entonces, en esencia es como yo digo que soy servidora del Creador como ayuda divina para venir a mostrarle a esta humanidad algunas cositas que no ve. Esa soy yo. Y humilde, sencilla, simple, ¿no? Como tras bastidores, pero muy espiritual, muy conectada toda mi vida
a esa fuerza creadora que es la que me dice, prueba esto, ayúdala, a ver si ella te llamó es porque ella puede. Entonces eso, como, esa soy yo. ¿Y cómo crees tú que, cómo identificaste que eso estaba sucediendo? En qué momento dijiste, pues de esto puede ser para mí la manera de servir a los demás? Porque entiendo que habías hecho algunas otras cosas. Mira, lo primero es que yo me desapegué Mm, del cómo, o sea, coach de liderazgo, wedding planner, planificadora de yo me, como que desde mm, el mm, inicio, yo me gradué de ingeniería industrial. Lo primero es que llegué a una zona franca a hacer zapatos en República Dominicana. A los 2 años yo me di cuenta que ese no era mi espacio, yo no podía hacer. Y llego al negocio familiar. Entonces, mm, ¿qué pasó ahí? Que era un negocio de eventos. Y mi don era recibir a las novias, o sea, mi mm, brillo, yo digo, donde yo era la mejor, era recibiendo a estos seres humanos que llegaban con un nivel de agobio y de mm. estrés y de preocupación, y por alguna razón que yo no entendía, se iban, ay, ya, ya, Sí me entendí. caso. Ya, ya, tú lo pones tan fácil. Y yo hice eso por 17 años y no me apegaba yo te voy a hacer la boda, no. Ven que yo te voy a Mm, ayudar a relajar, como vamos a poner todo divertido, vamos a buscarle la mm, vuelta. Y eso empezó a volverse como mi práctica de ese propósito. Entonces me ayudó mucho ese desapegarme por eso en todos los empujones que la vida me dio, todos los precipicios que yo me tuve que saltar, porque mi vida es una suma de tirarme por muchos mm, acantilados. La esencia era esa, era como, vamos a ayudar a gente. Ah, no, está bien. Mariale, un podcast, eso ayuda a gente, lo va a ver, vámonos, que algún bien yo voy a ujú, hacer. Entonces yo diría que fue como en ese ejercicio en el mundo de los eventos de estar con clientes y yo ver que, pues sí, como, no sé, mm. era como ese don a través de la comprensión de sus necesidades, yo poder como mostrarle un escenario que ellos no estaban viendo. Y en esa práctica todo el mundo decía que se iba feliz, y yo, pero parece que yo sé hacer algo bien aquí. Eso, así fue. Es importante cuando te dan ese, o sea, hay que estar como en cierto nivel o en cierto estado emocional para llegar a reconocerte, ¿sabes? Porque por lo menos en mi caso, algo similar, sin embargo, yo decía, pero eso lo debe hacer todo el mundo. O sea, yo no veía que para mí era extraordinario. O sea, para mí era, o sea, es normal. Todo el mundo debe tener la capacidad de esto que yo estoy haciendo, porque lo mío sería diferente. Entonces, esa disposición que tuviste de sentarte y valorar que lo que tú estabas haciendo tenía algo diferente y que tú notabas algún cambio, es súper poderoso, porque es que te ahorra muchos pasos de Sí, pero cuestionarte, de ahí, tirarte en la cama y no ojo, quererte parar. ojo. Quiero aportarte ahí porque lo vimos antes de empezar y Mm, creo que le va a agregar mucho valor a la gente. Yo no lo hacía desde esa conciencia, mm, yo soy buena, ni esto, yo lo hacía desde una conciencia de no me siento valiosa si no hago esto. no, Entonces, exacto. vamos a Ujú. hablar la verdad porque si vamos a ayudar con la Sí, esencia y es me la voy a dar mejor. permiso, me voy a dar permiso. No, eso es lo mejor que has dicho. Si no siento que soy útil para otro y le resuelvo algo, pues siento que no estoy haciendo nada. Sí, ok, Pero eso era ok. tan fuerte, Mari. Yo Mm, me sentía mm, tan poca cosa, para serte muy ujú. franca. Yo vengo de no me gusta mi cuerpo, rechazo, 1 millón de la autoestima, eso era un tema. Yo soy la primera de mi casa y yo nací en el esquema de tú eres la más grande, a ti que te toca. Expectativas Tú tienes súper que ser altas. perfecta. No, 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 Así es. perfecta es poco. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó? El llegar a la empresa familiar, obvio, perfecta. ¿Te entiendes? Y obvio, si yo atendía a los clientes era perfecto, ¿me entiendes? Entonces, Mm, ahí estaban pasando dos cosas que quiero compartir. Primero, esa falta de valoración me hizo hacerlo con excelencia ujú, y me daba esa presión sana
de querer ayudar a mucha gente porque era la forma de yo verme importante, de yo sentirme valiosa. Pero eso tuvo un efecto positivo también, porque mientras yo fui sanando todo eso y viendo, diale, pero yo me mataba, pero era para llenar un vacío. Pero gracias a eso, Ujú, nosotros nos volvimos número uno en mi ciudad, nos volvimos los mejores. Mi papá iba a cerrar ese negocio. Si yo no me veo forzada por esta carencia interna emocional de servir por encima de lo humanamente ujú, realista, porque yo te estoy hablando de que yo me mato. O sea, yo atendía gente de noche, yo atendía gente de fin de semana, yo. Eso fue como el vehículo para, de alguna manera, yo llegar a unas esferas que yo no hubiese llegado sin esa presión. Así que es como hacer conciencia de que mm. el diamante, yo necesitaba eso, ¿ves? Ahora lo puedo ver. Así que quería dejar eso ahí también. Sí, y lo ves, sí, no, súper, súper poderoso, porque es así. Yo cuando dejé de trabajar, yo decía, pues ya, y si no trabajo y no estoy ayudando a alguien, no le estoy aportando a alguien, No pues ¿cuál es mi sirvo. valía? O sea, ahora ¿para qué sirvo? ¿Sabes? Era súper, entonces es cuando te tienes que sentar, bueno, y te consigues gente que tú tratas de que te pase la mano y te diga, no, tranquila, todo va a estar bien. Me conseguía con gente que me tenía como en una caja vacía, yo dando tumbo de aquí para allá porque me invitaban a salte de la zona, ¿sabes? Salte, o sea, deja de victimizarte, o sea, ya, o sea, si quieres ser buena, tienes que darle. Entonces yo decía, pero ¿por qué me tratan tan mal? Si yo soy buena, yo hago las cosas bien, yo ayudo a la gente, ¿por qué me tratan? Claro. Y no, era no entender que era el proceso necesario para, no para servir a los demás, sino para servirme a mí misma primero. Yo tenía que entender en cómo me podía ayudar yo y cómo podía Ujú. rescatar todo lo que me había pasado para que luego eso tuviera un sentido Exacto. para los demás, para yo poder proyectarlo hacia los demás. Entonces, sí, que me alegra mucho porque también tuve todas estas limitaciones. No fui la mayor o no soy la mayor de los hermanos, pero sí fui la única niña en la casa. Entonces, había una expectativa particular. Ay, sí, señora. donde todo tenía que ir correcto y bueno, y digo lo mismo que tú, si no hubiese, claro, me escapé de muchas cosas, dejé de disfrutar cosas por la responsabilidad adquirida. O sea, ya tienes que ser responsable, tienes que poder con esto, tienes que salir, tienes que estudiar, tienes que, me escapé de mucha inocencia. O sea, no, la dejé pasar. Y bueno, cuando tú entras en conciencia de eso, ahora la disfruto como si fuera una niña y me invito a ser aquella niña que no fui en aquella oportunidad y lo disfruto claramente, pues sé que es lo que estoy haciendo. Pero Correcto. sí, si no hubiese sido esa experiencia, si no hubiese vivido eso, no estuviera puliendo el diamante que estoy puliendo ahora. Es maravilloso, sí. Ujú. Y me alegra mucho que hayas tenido la oportunidad de abrirte de esta manera. Tengo otras cosas para ti. Sí, me puedes seguir contando tu historia. Sí vi Bien. que tuviste mucho tiempo en el área de eventos. No sabía, o sea, sabía que era un negocio familiar, pero no sabía que se ocupaba de eventos. Entonces, cuando me dices que te desentendiste del cómo era, ¿de qué me hablas? De que no importaba que eras ingeniero industrial y que no estabas ejerciendo tu carrera, sino que, bueno, o sea, me doy la oportunidad para otra cosa. No soy ese Tal título, cual, pues. Ay, qué tal bueno. cual. O Mm, sea, eso yo creo que fue una bandera para mí. De hecho, cuando yo entré al negocio familiar, yo vengo de la ingeniería industrial que en ese momento estaba diseñada para tú trabajar en zona franca, aquí, industria, pantalones. Y yo decir, voy a hacer eventos, era como, wow, pero yo no sé nada de eventos. Y recuerdo que no me costó nada, Mariel. Fue como, no, pero aquí yo puedo aplicar la carrera completa, porque ahora yo voy a arreglar el negocio completo. Y claro que ahora, o sea, eso para mí ha sido una ventaja, yo siento, porque mientras yo hubiese estado como sufriendo de esto, ay, no estoy en mi carrera, no, tranquilo, estoy aplicándolo como quiera. Entonces ahí sí. entro al negocio familiar, fueron 17 años bellísimos porque era cumpliendo sueños. O sea, yo siempre he sido muy de ver al otro feliz, que el otro se Mm, sienta bien, que le hicimos bien a esta familia, mire a esta novia. Y en esa historia lo que quiero compartir es que yo me eché arriba ese negocio, yo asumí cosas, muchas cosas no quería,
muchas cosas no me gustaban. O sea, cuando te digo asumir fue que cargué con todo, deuda, empleado, compromisos, crecerlos y viví esa presión social de esa comparación Mm, en República Dominicana. Eso todavía, tenemos un nivel de conciencia donde tú eres según lo que tienes, tú mm, vales según lo que tienes y óyeme, fue un tiempo bien difícil en términos de tenemos que crecer como la competencia, tenemos que ser mejores que los otros, tenemos... Y yo luchaba mucho con eso y lo comparto mm. porque si yo me salgo de mi vida, yo digo, qué diferente hubiese sido no mirar hacia allá, sino mirar a lo que sí podíamos, tal vez Mm, hubiésemos tomado otras decisiones. Todo es perfecto como es, mm. pero sí comparto eso, comparto como lo mucho que sufrimos por querer estar a la altura de lo que está afuera, sin estar disfrutando lo que está dentro. O sea, eso es como esa parte de la historia que yo quiero como que la gente empiece como a mirar de su propia vida. Eso. Sí, porque tengo dos cosas. Estamos es una cuestión cultural, que estamos muy sujetos a poder encajar, y precisamente es por ese vacío que conversabas. Como hay un vacío propio, como es tan difícil ver dentro de casa, lo que apacigua eso, lo que aligera esa energía negativa que no quieres ver, es ver que afuera es reconocido de alguna manera. Entonces, cuando llegas a ese momento donde voluntario o involuntariamente La vida te tienes que voltear, impone. sí, tienes que Exacto. voltear la mirada para otro lado. eh, 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 no es fácil cuando te han criado o culturalmente has crecido, estudia para que seas, ¿sabes? Tú tienes que estudiar para que seas alguien. Entonces no es para ser, no es para servir, no es para ayudar, es para que la gente externamente te valore y trabaja para otro para que tu trabajo sea reconocido. Entonces, eso no está mal, yo no digo que esté mal, hay personas Ujú. que nacen con esa habilidad de poder apoyar a otros desde adentro, desde su propio negocio, y me parece maravilloso siempre y cuando sepas que eso es lo que quieres hacer. Entonces, para mí es como que ahorita vamos a hablar del salto cuántico, es desde donde lo veas, es desde donde lo veas. Si tu lugar, si tú te sientes bien donde estás, porque tienes un estado de conciencia de para qué lo estás haciendo y cómo has llegado ahí, no importa lo que estés haciendo, tú te vas a sentir bien. Entonces, primero, Ujú. es ese compromiso social que inicia con la familia, es una cuestión de poder cumplir las expectativas, de sentir que tus padres son buenos padres y eso se refleja en qué tan buen hijo eres. Entonces, uno Ujú. carga con una cuestión de una cantidad de responsabilidad que uno dice, bueno, ¿de dónde cayó todo esto? Y al final no eres responsable de ti mismo porque estás esperando que los demás te den ese lugar. Y lo otro es que no necesariamente esto significa que no debemos tener ambición por buenas posiciones, Total. ¿sabes? Sí, yo puedo estar bien, yo puedo mejorar mi nivel de conexiones con las personas que trato, el tipo de actividad que realizo, con quién me relaciono, en qué dispongo mi tiempo, qué tipo de lectura hago, que eso crea, sin sonar a ego, un Ujú. nivel que tú misma decides estar, pero para eso tienes que conocer dónde quieres estar o hacia dónde quieres ir. Entonces, no está mal querer estar en un nivel socioeconómico, como lo quieran llamar, o un nivel espiritual, porque hay diferentes niveles, hay Ujú, diferentes ujú, ujú. estados en el ser. Lo importante es que tú sepas que eres tú quien quiere estar allí, no es Exacto. para complacer a otros. Y eso trae consigo, pues, dar las gracias. Para mí ha sido darle las gracias a quienes ya no están, Es porque así. algo aportaron, bueno o malo, hicieron un despertar. Entonces, quiero que quede claro que no es que estamos diciendo que, No, bueno, no hay que estar claro. pendiente de tu apariencia o de tu estado o de lo que tú quieres lograr en la vida. El problema es cuando tú quieres tener dinero y no te importa cómo, o a quién te llevas por el medio, o lo que haces, por si eso es lo que yo, no, hazlo desde un estado de conciencia de valoración. Primero que eso describe quién eres como ser humano. O sea, la manera en que consigues las cosas describe quién eres. Entonces, no puedes esperar
recibir flores cuando has lanzado un poco de espinas al... O sea, la cosecha va a ser diferente, ¿sí? La cosecha va a Y ser tú diferente. sabes que, Mari, que ahora que tú dices eso de que muestra quién eres, Ujú, yo creo que yo diría que el éxito de yo haber logrado vivir tantas transformaciones en mi ujú, vida, porque han sido infinitas, es como tú dices, es desde donde yo hacía lo que hacía, porque más allá de que era una carga lidiar con un negocio familiar, que no lo elegí yo, tuve mi tiempo. Yo duré, bueno, fueron 17 años y yo duré, para serte honesta, 6 años al inicio con esa lucha. Esto no me gusta, esto no fue lo que yo elegí, yo no lo ujú, quiero así. Wow, mira qué desorden tiene mi papá, de verdad, o sea, wow, ¿cómo va a ser que mi papá con 20 años con este negocio, mira cómo lo tiene? Y yo, no, y yo con mi o sea, idealismo de esta empresa tiene que ser así, asá, hasta un día que la vida te choca con una pared y no cambió la circunstancia, cambió mi ujú, perspectiva. ujú, Recuerdo que fue una coach que me dijo, tú estás totalmente confundida. O sea, me dijo, tú no estás viendo la bendición que es en tu vida tener un negocio como está, con ese rebú que está, vamos a decir, ese caos. ujú, Y ahí o sea, mira qué pasó. Me toca atender el negocio familiar, me toca encargarme de la familia, tengo que fajarme. De repente, oh my God, pero por aquí yo puedo servir a 1 millón de gente. Por aquí puedo hacer feliz a mucha ujú, gente. Wow, pero mira, esto me va a ayudar para yo hacerle bien a muchas familias. Mira que dejó de dolerme el esfuerzo. Entonces, ¿a dónde que voy? Que no podemos nunca descuidar el trabajo interno, porque toda mi vida se resume en trabajo interno. O sea, mientras esto está sucediendo, yo estoy con coaches, yo estoy estudiándome, yo estoy ujú, espiritualmente ujú. conectada con el creador, estoy buscando propósito, estoy buscando misión de vida, estoy eternamente y no se acaba. Es bueno que lo hagas saber porque no todo está resuelto. Por ejemplo, cuando tú empiezas en estos procesos de cambio y que se notan, pues la gente ve que hay algo diferente, Ahora, consigues comentarios como, bueno, a ti no te debe pasar nada, o ¿por qué te molesta? O ¿por qué estás triste? O ¿por qué tienes estados de ánimos? Es que no significa que estamos completas ya, que ya el trabajo está totalmente hecho. Es que significa totalmente lo contrario, es que estamos abiertas a que el cambio siga sucediendo y a seguir recibiendo personas que así como nosotros tratamos de ayudar a otros, nosotros tenemos personas atrás que están en nosotros haciendo el mismo trabajo desde otro nivel, porque tienen otro estado de conciencia de para qué nos están ayudando. Y lo otro que comentas cuando cambiaste la perspectiva, la manera en que estabas viendo tu trabajo, eso es como, mira, como tú soltas como 3 maletas y quédate con una mochilita nada más. ya, así Total, mismo. sí, porque yo digo, bueno, y tiene mucho sentido la pregunta que las dos tenemos en común, que si tú hubieses cuestionado en ese momento, a esos 6 años, ¿por qué mi papá tiene el negocio así? ¿Por qué esto me está, por qué tengo que ser yo la que intervenga? Te va a dar al para qué y la solución va a venir así como fluida. Entonces hay preguntas que para mí son obligatorias. Cada vez que una situación está así como, pero hay otra vez, ¿y qué es lo que no estoy viendo? Mi pregunta es, ¿qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no veo que esto se me repite una y otra vez? Entonces, si no puedo cambiar el entorno, porque el entorno no es el que está en el proceso de cambio, pues, ¿qué es lo Eso. que no estoy viendo yo? Hay algo en mí que no he sanado, que no he curado, que no he aprendido a manejar, que el universo, en mi caso Dios, otra vez vas para lo profundo, vamos. Todavía no has aprendido Te suficiente. falta. Sí, te falta curarte, te falta curtirte. Hay que sacar más néctar de allí, todavía le falta. Así mismo es. Así es. Qué bueno. Y toda esa experiencia, ajá, me comentaste también que luego de la planning, te diste cuenta que, bueno, que esta situación de ayudar a otros tenía un nombre, que podía llamarse coaching en aquel Tal momento. cual, tal cual. Sí, mira, Y por el COVID, ¿no? te Se cuento acabó el de eso. planning, se acabó los eventos, llegó el COVID. Y ahí yo también quiero traer que fue muy difícil. O sea, yo lo cuento hoy con una ligereza, pero imagínate que yo tengo 17 años
levantando una empresa que yo cuando llegué eran 12 personas, al momento de la pandemia eran 34 personas, que teníamos un edificio, que habíamos hecho inversiones, que, o sea, yo no me visualizaba fuera de ahí, ni pensarlo, o sea, el negocio lo armé yo, o sea, eso era, ¿te entiendes? Era la wedding planner, ya tú sabes, y llega pandemia y o sea, si yo te digo que tuvimos que devolver más de $50,000 en depósitos de clientes, que tuvimos que endeudarnos para poder desahuciar los colaboradores porque no había esperanza en el mundo de los eventos. O sea, nosotros no teníamos un colchón de 2 años. Eso es mentira. ¿Qué negocio tiene un colchón de 2 años? No, no es real. A esto súmale que nosotras somos, por esencia, digo nosotras porque mi hermana trabaja conmigo, somos socias, por esencia somos servicios, no somos negocios, eso es otra mm, cosa que la gente tiene que hacer mm, conciencia. Nosotras éramos de ayuda, de servir, somos operativas, no éramos gerentes, no éramos negociantes, no éramos comercial. ujú, Y eso, cuando pasa esta situación, imagínate, se necesitaba cerebro estratégico. El cuento corto, yo tuve que quitarme todo ese ego de esto lo hice yo, lo construí yo, lo levanté yo, tengo 17 años poniéndole amor a esto y decir, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Y abrazar esto nuevo. mm, Mira, Mariale, yo creo que fue como, yo no lo pensé, de verdad. Yo dije, ok, con lo que yo sé que yo puedo hacer. Y me mm, acuerdo una gente, una amiga que es de branding, que me ujú, dijo, Michelle Marie, tú tienes 17 años levantando un equipo de trabajo extraordinario. Eso tú lo puedes llevar a las empresas. Y yo creo que yo duré como 3 días llorando. Pero después yo dije, ok, perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, tengo que hacerme coach, vámonos. O sea, yo mm, me lancé al cambio sin drama, te lo confieso. Y quisiera que la gente que no está viendo como que lo entienda eso. O sea, se prendió ese, ok, hazte coach, sí, porque tengo que ser coach para salir con mis credenciales, perfecto. mm. ¿Dónde uno se hace coach? Me acuerdo que tenía una amiga. Ah, sí, en España, online, perfecto. Y escribí, prum, pa, ¿dónde se paga? Arranqué, hablé con mi hermana, encárgate de la oficina, de lo que había que ir resolviendo, y yo voy a resolviendo esto. O sea, pandemia cerró marzo, República Dominicana nos mandaron a trancar el 19 de marzo, y el 11 de agosto yo hice mi primer en vivo sin haber hecho un Zoom en mi vida. Señores, aquí en lanzamiento oficial de mi nueva división de coaching, sin haber hecho eso nunca en mi vida. Entonces, ¿a dónde que quiero ir? Yo no soy arriesgada de naturaleza. Yo no soy atrevida, o sea, yo no soy ambiciosa. No sé si tú me entiendes. A mí tú me mandas para los monjes de la India y yo voy a estar más feliz allá. Esa soy yo. Pero si la vida te exprime a Mm, un punto que te toca estar en Instagram, like it or not, mm, lo que te ujú, pasó a ti, ujú, tiene que salir, ujú, aunque lo odie, aunque no quiera. ujú. Mejor tírate al río frío en vez de estar entrando el pie primero De una vez. y es mejor. O sea, eso es como lo que yo quisiera dejar aquí al que no esté viendo. No lo piense tanto. Yo tuve Como que cuando uno hacerlo. entra a la playa, que entra, "Ay, está frío. No, si al final No, tienes que entrar tírate, tírate. y Ya, después te soy gusta lo coach. que... Y si te cuento, o sea, eso fue. ¿Y coach de qué? O sea, 17 años dirigiendo una empresa. O sea, yo me había leído todos los libros de John Maxwell. Yo había ido a Mm, todos los eventos de Tony Robbins sin saber que la ¿para qué te vida. estabas formando? No, porque Wow. me apasionaba, tú sabes, pero se aplica el mismo Sí. principio. Ujú, Hazlo sin pensar tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. ahí caigo con lo del coaching y de nuevo, todo era liderazgo y era natural, porque yo tenía 17 años haciéndolo. Pero mira, y tenemos un problema con el equipo. Y yo, ok, y ahí voy a Lichelle a estudiar entonces team building.
y Wow, se empezaron a ok. abrir puertas, o sea, ¿de dónde yo me iba a imaginar que de haber sido, yo era misionera en el colegio? O sea, yo estaba en el colegio de La Salle, que mucha gente Ujú. conoce La Salle, y mis últimos 4 años yo fui líder de una fraternidad que hacía campamentos para niños en campos de mi país, donde, imagínate, mucha necesidad. Y yo me iba con jovencitos del colegio, yo lo lideraba, y allá montamos campamentos gratis para 400 niños. Y esta que tú estás viendo aquí cantaba, bailaba y hacía manualidad y le pintaba. O sea, Pero y cuando fíjate que ya ahí, cuando eras misionera, estabas haciendo, planeando eventos, chica. A esa edad ya planeabas eventos, porque armabas una estructura para que las personas que fuesen al evento supiesen lo que, o sea, ya tú innato tenías. Ok, o sea, es que tal son cual. preguntas que vienen solas, Lichelle, cuando uno tiene, son preguntas que vienen solas. Ok, necesito organizar un evento, o sea, ¿qué necesito para organizar un evento? Ok, necesito esto, ¿cuántas tiendas tengo que tener? Los muchachos no se van a ubicar. O sea, las preguntas te vienen solas. Entonces, para mí es el darte cuenta que eso que tú estás haciendo parece normal, pero no lo es y que no todo el mundo tiene esas habilidades. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer eso, tú empiezas a darte tu propio valor. Ah, ok, yo estoy ofreciendo algo que puede ser que sea igual, pero es mío, y yo lo puedo hacer de una manera diferente. Entonces, imagínate, desde que estabas en el colegio siendo misionera, ya tú hacías, Yo estaba en lo mío, claro que sí. No, ya tú estabas planeando. y quiero darle fast forward a la historia porque todos estos años te cuento que yo era la que no me pagaba el salario que merecía en la Mm, empresa y yo estaba a cargo de la operación. O sea, todo, para que la gente entienda que no es color de mm. rosa, es una mezcla de crecimiento personal, de probar cosas nuevas, de abrazar lo que la vida te trae, de lidiar con tu día a día. Yo me divorcié también. O sea, es una serie de elementos que componen tu capacidad presente. O sea, Y la vulnerabilidad, ¿sabes? Te diste permiso a ser vulnerable ante las situaciones que estabas pasando, porque sabes que es duro aceptar que tú estás haciendo todo con esfuerzo y que tú tienes un poco de personas a tu cargo y que esta mezcla de que tienes que hacer todo perfecto y cuando las cosas salen mal, no golpearte y decirte, lo hiciste mal, sino, ok, ¿y ahora dónde parto? ¿Y ahora qué viene? ¿Sabes? Eso es bueno, ser también súper, súper poderoso. muy útil. Y te traigo ese tema porque para llegar a donde yo estoy hoy, o sea, 17 años dirigiendo este negocio donde el enfoque era que el cliente se fuera feliz, entre comillas, cometiendo errores en términos de crecer económicamente la empresa. Nosotros, mientras el cliente estuviera feliz, mi amor, sabíamos cobrar menos de lo que era, mil errores que nos trajo a esta carga financiera extraordinaria en pandemia. Y todo eso empieza a darme un golpecito en el inconsciente, como tiene que despertar, hacer match con tu capacidad y que se refleje en dinero. Ujú, Era un tema el dinero, o sea, para mí me costaba cobrar, me costaba dar mm, precio, me costaba ver el valor que yo tenía y poder mm, decir en una empresa, no, el programa vale $5,000. Eso era imposible. ujú, Pero la vida, si te va a dar, mira, Mariela, cuando la enseñanza va, te guste o no. Y la vida necesitaba que yo obligatoriamente entendiera que yo vine a generar recursos económicos. Recursos mm, económicos abundantes y ayudar a otros a salir de esa conciencia de yo no sirvo para que también puedan accesar. Porque ¿qué pasaba? Que yo me daba pero no pagaba la cuenta, no daba, mm, no llegaba. ujú, Y me daba más, pero no llegaba. ¿Y por qué no llegaba? Porque mientras estaba dando, no estaba cobrando lo que era. Y empezaba a tirarme al suelo. El cuento corto, la vida, que tiene formas mágicas de ¿Cómo que tuviste esa aprendamos la reconciliación? lección. ¿Cómo tuviste esa reconciliación con el dinero? A puro golpe.
el año Pa' puro pasado. dolor, como la canción. No, es que nosotros tenemos un nivel de resiliencia normal. Es anormal. Nosotras, yo vengo de una capacidad de aguantar dolor que no es sana, a tal punto que en el Mm, 22 me presentan una oportunidad de inversión que tú no te imaginas y me endeudé como tú no te imaginas y la única manera de yo sobrevivir era sí o sí cobrando lo que yo valía. O sea, la vida usó uf, ese miedo, mm, ese reto, la vida dijo, o tú empiezas a cobrar lo que vale o tú empiezas a cobrar lo que vales. Porque nosotros necesitamos, me imagino, a toda la junta directiva del cielo y de la energía y a todos mis mm. diciendo, o va a aprender o va a aprender. ¿Y cómo lo hicieron? Me metieron en una presión tal que no tuve alternativa que aprender herramientas para yo poder llegar a un cliente capaz de cobrar, pagarme 2.000, 3.000, 4.000 dólares, de yo tener las herramientas para entender que lo podía hacer y luego para construir un vehículo para hacer eso. Y sucedió, Maribel. Mm, O sea, mm, que nos esté viendo, que esté ahora creyendo que no va a poder, entiende que sí, que es la vida forzándote a que tú entiendas que, o sea, no sé si tú me entiendes, es como que el dolor es la medicina, ese es el mensaje, el proceso, el camino. mm, No hay mm. de otra. No, Es el ay, camino, ok. mi amor, y te toca para que pueda llegar al otro lado. Sí, Y había, hoy, ujú, ajá, pero, sí, o sea, hoy ya tengo ¿cómo te explico? Lo que yo hago hoy es eso, ayudar a otros a generar ingresos. O sea, mira cómo me fue guiando desde su grandeza. O sea, sí, yo no te enseño a invertir nada. Yo te enseño a hacer dinero con lo que ya tú eres. sí, me Y mira, gustó eso que escuché en estos días, que tú puedes hacer tu camino financiero a través de tus experiencias, no tienes que reinventar nada. A través de lo que has aprendido, de a través de solamente falta que tú le consigas el valor y esto que para mí lo podría haber escuchado y hay personas que me escuchan y dicen, pero eso sí, yo te lo dije, pero en el momento que lo escuché contigo, que dijiste, vamos a ver, porque cuando tú eres estructurado, eso tú dices, ok, te voy a dar pasito a pasito, o sea, tú tienes que crear paso uno, paso dos, paso tres, de eso que tú sabes, crea los pasos que hacen que eso sea posible y veas resultados. O sea, ¿qué te funcionó a ti? ¿Cuáles fueron esos pasos que tú diste que ahora puedes permitírselo a otro? Y ese es tu negocio, ¿sabes? Mari, Entonces, tú tú hiciste lo un pusiste así tan, libro. tan simple, así como tú decías, ah, ok. Tú hiciste un libro. ¿Qué tú hiciste para hacer el libro? Yo Sí, hice, me senté, lloré, peleé, lo que sea, no sé, me lo estoy ujú, inventando. sí. Hay gente que va a pagar por eso. Ve, nosotros, es que lo que pasa es que tenemos este programa Ujú, de tengo que tener un negocio en una empresa con un título y sí, tengo que ujú. retirarme y que lo vemos tan lejos. Mira, yo quiero compartir, no sé cómo estamos de tiempo. No, está bien, yo tengo todo el tiempo que tú tengas. Yo quiero compartir, es algo muy raro porque, o sea, mira de dónde yo vengo. A mí me estafaron en la inversión. No me estafaron, yo me dejé estafar. Ok. Yo soy muy consciente de que tu realidad la creaste tú. Eso es un nivel, eso es otro podcast. Podemos, como lo que hay en tu vida lo generaste tú. Lo que hay en mi vida lo generé yo. Yo me generé ese problema, esa realidad que fue que me dejé estafar y tengo unas deudas horribles y hoy estoy cubriendo eso pasito a pasito, pero fue lo que la vida me regaló para yo hoy ser un motor para gente que tiene necesidad financiera. A tal punto que lo de la Academia de Riqueza Digital llega a Ujú, mi vida hace 21 días. Esto es fresco, esto es reciente. De yo tener 4 años, estamos hablando de 2020, tratando de comunicar a través de las redes sociales que soy coach de liderazgo y venderle, al final de todo este esfuerzo, terminar vendiéndole a empresas, ni siquiera a gente que me ve en redes ujú, sociales. Quiero que tú entiendas eso. Pero pasa que en septiembre pasado, llega una mentora que sí me enseña a vender los programas a través de las redes sociales, pero hasta hace 21 días
ya no estaba teniendo ventas. Y yo dije, es que hay algo que me falta. Y descubro este vehículo, que es la famosa academia, que me lo enseñó en 6 días, Mariale. Lichelle, lo que te falta es email marketing, te falta una página de correo donde la gente deje su correo y a través de ahí tú le vendas, te falta comunicarlo de esta manera y te falta tal cosa. Perfecto. ¿Quieres vender esto mismo o quieres vender lo que tú vendías? Y yo decidí en esta primera etapa vender eso mismo, pero en una segunda etapa voy a seguir vendiendo mi programa porque es lo mío, pero ya tengo la maquinaria cómo funciona. Viene testimonio. Me escribe una amiga. Ella es dula. Ella acompaña a madres a parir de forma natural. Ok. Una gente que es dula, en su esencia, es altruista. Lo quiere dar todo gratis. Se siente el ser dula es un acto de amor. Es un acto de Su pago entrega. es ver que el resultado del bebé ya está, sí. O sea, tú entiendes, o sea, para ella cobrar por eso ha sido todo un trabajo personal, yo lo sé, pero hoy tiene una comunidad de 5.000 mujeres que la aman en Instagram. Me dice Lichelle, ¿tú puedes creer que de 10 mujeres, 3 no tienen fuente de ingresos? A mí, al revés, 7 no tienen fuente de ingresos y vienen donde mí y yo le ayudo con su parto y después ¿qué? Entonces, ¿dónde que viene el testimonio? Que tú puedes ser el milagro para que otra persona aprenda cómo hacer esto que tú haces y que se vuelva dinero en su vida. O sea, la vida me está moviendo a esta conciencia de muy bonito inspirar, pero si no hay comida en la nevera, No, no tienes tiempo para crear, ni la mente, ni la posibilidad de hacerlo de manera tranquila y consciente. Sí, tienes razón. es Mm. como, ¿a dónde que te quiero llevar? Es como nosotros entender que la vida te va a forzar por todos los medios a generar abundancia. Sí, sí, ¿Y no te de parece que alguna manera. también es algo de merecimiento? Por lo menos en mi caso, yo pensé que era algo como de merecimiento, como que de verdad valgo para que la gente pague para, eh, nuevamente. Y lo otro que comentabas ahora de hacer esa analogía con la persona que atiende los partos, era ¿qué es lo que me sucede? Vamos a ver, ¿qué es lo que me sucede? Cuando una persona viene a mí y me dice, mira, necesito este servicio, yo ahora con propiedad puedo decir que soy muy buena, yo resolutivamente. O sea, tú me traes algo y yo te lo pongo así como, y era tan así, tan sencillo. O sí, simplemente, o sea, es resolutivo, es explicarte, me encanta capacitar, enseñar, ¿no? Pero ¿qué me pasa? Que cuando la gente me dice, mira, necesito que me haga esto, y pagan por el servicio, una gestión. Ujú, ujú, Y yo digo, pero si en vez de hacértela y cobrarte por eso, te enseño cómo se hace, y tú lo puedes hacer tú mismo. O sea, me estaba pasando, o me está pasando eso, que en vez de ujú. querer hacer la gestión por el otro y ganarme ese dinero, yo te enseño cómo lo haces, no tienes que pagar por eso, hazlo tú, aprende tú, fórmate tú. Entonces, estoy ahorita en este momento en esa disyuntiva porque, o sea, más o menos, sigo enseñando, pero sin tener el ingreso de eso. Mira, Tengo un amigo que me dice, ¿con cuántos hiciste, cuántos ayudaste hoy? Yo, mira, como 10. ¿Y cuánto cobraste? Nada. ¿Cuánto cobraste? Nada. mira, lo que pasa es que el universo se va a confundir. Ujú, Esto es un algoritmo. El universo es un algoritmo. Mi pareja es maestro espiritual y te lo explica sencillito. Tú le estás diciendo al universo que tú no quieres dinero. mm, Va a seguir llegando gente que te lo va a pedir gratis. Eso me pasaba a mí. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo te quiero enseñar a que tú lo hagas, pero tú me llamas a cualquier hora que yo te voy a resolver. El sí, universo dice, pero que ella lo que quiere es trabajar mucho. ok. Mariale, me llegó todo el mundo que yo quería ser su mamá. Todavía le digo mis hijas. Tengo un grupo de mujeres que entraron a mi vida para yo enseñarles a generar ingresos con su conocimiento, pero yo lo estaba haciendo desde ahí, desde yo te ayudo, yo te lo hago, tú. Y un día yo dije, pero este modelo no me está funcionando. Entonces, la pregunta para ti y para el que le esté pasando lo que a ti te pasa es, ¿tú quieres seguir así? ¿O tú quieres cobrar por tu tiempo y que te lo reconozcan? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque hasta que tú no decidas eso, Mm, ok.
la vida te va a mandar lo que tú, ¿me mm, entiendes? Entonces, la mm, siguiente, si tú dices, claro que no, Lichelle, yo quiero enseñar a otros a que ellos lo hagan y que me paguen por yo enseñarle a que ellos lo hagan, y yo quiero que me paguen tanto la hora, eso es lo que yo quiero. Ok, listo. Vamos a construir algo que tenga el valor de eso que tú quieres cobrar y esa comunicación de que tú lo puedas hacer, y vamos a hacerlo como tú me hablaste de tu podcast, temblando, sudando, nerviosa, histérica, y con los primeros tres sí van a ser así, pero el cuarto, Mari, va a llegar. O sea, la transición que yo tuve que hacer, te lo voy a decir desde el amor, para yo vender un programa donde yo no tengo sesiones uno a uno con la gente, yo me quería morir porque yo no me concebía capaz de transformarle la vida a una gente sin tener sesiones uno a uno. Yo decía que eso no iba a funcionar, que eso no era posible, pero me salí de la foto y dije, no será mi ego que quiere que la gente me tenga a mí ahí. mm, ¿No mm, será que yo quiero que la gente diga que Lichelle le cambió la vida? mm, No habrá otra forma. Y mm, empecé a investigar y lo traigo porque hay mucha gente que no va a escuchar, que está ahí. mm, Es que si yo no estoy con ella, mentira de mm, tu ego. ok. No, no. ¿De qué manera tienes tú que preparar tu servicio para que tú no tengas que estar ahí? Ve, volvemos a las Ok, sí, preguntas. sí. Entonces, no quiero sonar comercial, pero volviendo a la academia, o sea, la academia en sí te lo enseña todo, y tú con tenerme a mí en un grupo de Telegram que yo todos los días pregunto, o sea, respondo, y tú con tenerme a mí en una llamada de Zoom grupal donde tú haces tu pregunta, va a lograr el resultado. Mm, Tú estás hablando con una mujer que, bendito Dios, en 11 días hice $4,000 y yo no tengo que ver a la gente uno a uno. Y lo traigo para que la gente que nos escuche entienda que tu sabiduría se puede preparar y montar mm, en un formato donde tampoco tú tengas que estar con la gente uno a uno. Porque mm, cuando yo vi eso, yo dije, yo me voy a especializar en grupales de coaching, que María le enseñe lo que ella sabe, viendo a la gente una vez a la semana, en grupales. Y se crea este sentido de comunidad. Entonces, ¿por qué lo cuento con tanto deseo? Porque hay vías de vivir como tú quieres. Lo que pasa es que si no te desmontas del programa, la vida no te la va a mostrar. y te deslastra de la dependencia, ¿verdad? Porque uno cree que si va de la manito es mejor, pero para mí yo soy muy visual, ¿sabes? Y mi imagen es que yo estoy tratando de agarrarme de ti y llévame, ayúdame, ¿cómo se hace? Y tú estás, dale tú, resuelve, sí, soluciona tú, para que encuentres tu valor. Es que tú puedes, no me necesitas a mí para eso, tú puedes. Yo solamente te voy a dar las herramientas, mantén esto y tú puedes. Entonces me siento así como que yo estoy tratando de agarrarme de ti, tú estás, no, suéltate, lo que necesito es que te sueltes, más bien. Y cuanto más tú vas a crecer, suelta. Ujú, ujú. Sí, O sí. sea, yo no te digo que lleguen, hay escenario y hay escenario. ¿Tú me entiendes? Esto no es ni en piedra, ni es que, evidentemente, o sea, un proceso de sanación personal que lleva, o sea, Mm, son cosas diferentes. sí. Pero aquí el mensaje no es ni siquiera que venda. El mensaje es, ¿cuál es la vida que tú quieres? Mm, ¿Quieres trabajar 8 horas al día? Perfecto, el universo va a hacer que tú trabajes 8 horas al día. ¿Quieres ver a tus hijos poco? Lo va a ver poco. O sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? El problema de la gente, y me incluyo, porque esto no, yo no he llegado aquí, yo no nací así. O sea, yo vengo toda mi vida manifestando una formándote, realidad. sí. Ujú. No, y manifestando una realidad donde yo tengo que estar Mm, cansada. O sea, la conciencia de mm, trabajar todo sí, el día, sí. es Tú eres total. productiva si regresas agotada y todo, sí, Si no, total. no, tú eres una sinvergüenza. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo tú te vas a vivir a Estados Unidos y vas a dejar a tu hijo en República Dominicana? ¿Tú sabes lo que yo tuve que luchar con eso? Yo dije, pero que si no me voy, no voy a poder construir la base para que después él pueda llegar. Y Ujú, ok. tenemos que bajar esas emisoras. Ujú. O sea, Que son esa es duras. y la gente hasta que no aprenda eso, Mari, no va a ser feliz nunca, Entonces porque el hay punto de partida es saber qué es lo que quieres en tu vida
¿Qué tú quieres? Entonces empezar a vencer el miedo a través de desligarte de la ignorancia, buscando los recursos que necesitas para ello y rodeándote de personas. Aceptar que está bien traer ayuda, que no significa que tú no puedes, sino que hay personas que están en otro estado, en otro nivel, que te van a facilitar el trabajo. Uf, eso me costó un mundo, déjame decirte. Ese ego, mi Sí, amor, de ¿y cómo tú vas a sí, llamar a esa gente a pedirle ayuda? mm, Eso es terrible. Oh my God, sí. dime. Pero bueno, se facilitan mucho las cosas. Lichelle, antes de cerrar, que podría seguir conversando, Yo también. no quisiera escaparme de tres cosas. Una, como ejerciste el coaching organizacional guiado por el liderazgo, o sea, ibas enfocada en el liderazgo. Según la experiencia que tuviste, ¿qué tú consideras que debería ser un cambio, que debe ser una propuesta de cambio en las organizaciones para que el liderazgo tenga otro impulso? Porque yo he tratado de definirlo como un liderazgo integral, empático e intencional. Tú tienes que saber si eres líder, por qué, y tú no necesitas un cargo para ser líder. Redefinir eso, ¿no? Y es lo que pretendo plasmar en un segundo libro, no hablar de liderazgo netamente, porque de eso se ha dicho mucho, hay muchos gurús ya de liderazgo, simplemente hacerlo más digerible, más posible para el diario, que la gente lidera todos los días su vida y no se da cuenta. Entonces, según desde tu experiencia, ¿cuáles son esos aportes que tú crees que deben hacerse dentro de la organización? No para escapar del coaching, que creo que es útil e indispensable en toda organización. Tal cual. Ese encuentro con un coach, y al final es un encuentro contigo mismo. ¿Cuáles son esos aportes que tú crees que pueden generar cambios dentro de una organización a nivel de liderazgo? Te lo voy a poner facilito. Así quiero que la gente lo sienta, que es posible. Integrar rutinas, Ujú, hábitos y metodologías de colaboración e integración permanentes. vertical, horizontal, de todos. Ujú, Mariale, si las organizaciones tienen en una rutina semanal puntos de encuentro con los equipos, con las cabezas, ujú, si diseñan, que era lo que yo hacía, si diseñan fórmulas dentro del día a día donde en cada reto hay una estrategia para nosotros juntos ujú, encontrar una solución, se toma en cuenta, se valida y se aplica, ujú, la empresa vuela. O sea, es más simple, es como que desde que tú tengas un bloqueo en tu puesto, haya un canal de comunicación que se lleve ese dolor al grupo y los martes a las 8 se tratan los bloqueos que tuvimos los lunes y los jueves se tratan los bloqueos del martes y del miércoles y los viernes. O sea, en la medida que una organización integre y sirva tenga la forma de que los colaboradores puedan traer sus necesidades ujú, de manera permanente, porque ¿dónde que está el problema? Que el ser humano va acumulando. ujú, Y cuando el líder viene a pedirte que hagas algo, tú tienes tanto, usted no me respondió el correo, usted no me dio ujú, respuesta, usted no me está ayudando con esto, usted no me dio la herramienta, y usted me está pidiendo que me quede hora extra. ¿Cómo eso? Ve, es ujú, como instalar rutinas que permitan que las personas, los equipos, los espacios, los grupos de trabajo puedan de manera permanente drenar, alimentarse, fluir, resolver, avanzar, aportar. Ese juego, eso es una. Y yo creo que hasta que las empresas no abracen que los colaboradores son de la era de los likes, ujú, del me gusta, del guarda, del comenta y comparte, o sea, hasta que las empresas no introduzcan la gamificación, el tema del gamificar los procesos, ujú, no van a crecer. O sea, un equipo de venta que por cada 10 llamadas se gane una medalla dorada y que por cada venta se gane una medalla verde, ni siquiera dinero, y por cada cliente nuevo que salude se gane una medalla azul y a los 30 días tú subes de nivel, ahora tú eres héroe y después a los 60 días tú eres capitán de la no sé qué cuánto y crear esas dinámicas.
donde por cada pequeño avance que haga el colaborador se sienta que, hasta que eso no suceda, mi amor, si los empleados, si los dueños siguen creyendo que por el salario la gente va a hacer el trabajo, se fue. Eso lo puedo resumir desde mi concepto en un liderazgo, primero, intencional, donde valoras que es un ser humano el que tienes allí, donde tú tienes que hacer que la gente, no solo basta con invitar a la gente a que forme, a que tú tienes como colaborador darme a mi empresa cuando te entrevisto, sino tú como empresa, ¿qué tienes para mí, para yo quererme quedar aquí? Y eso viene consigo conocer a los a colaboradores. No todos somos iguales, no todos rendimos para lo mismo, no todos funcionamos de la igual manera. Y sentir ese sentido de pertenencia. Es que yo vengo aquí porque es que tengo algo que aportar. Yo soy un valor, no es un escritorio. Y no, mira, si no eres tú, mañana es otro. ¿Sabes? Esas cosas te hacen a ti, ¿para qué yo invertir 20 años aquí, 9 horas de trabajo, cansado, llego a mi casa, no quiero ni interactuar con mi familia, porque es que no tengo una energía positiva que venga desde mi trabajo hasta la casa, que yo diga, vengo feliz de esas horas que pasé ahí y esta energía la transmito en mi casa. Eso es algo que me encanta verlo, a ver, sin saber cuál iba a ser tu respuesta, ojo, esto no estaba preparado, yo no sabía cuál iba a ser su respuesta, pues estoy totalmente de acuerdo que, que debe haber una conexión, un reconocer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y he intentado, se me ha hecho difícil con los empresarios convencerlo del hecho porque siempre la parte financiera, producción, hay que rendir y necesito los números. Entonces las personas de venta son como objetos financieros. Yo dije, bueno, ¿qué tal si comenzamos de abajo para arriba? Yo quiero volver a los colaboradores demandantes de lo que quieren a la empresa. O sea, yo necesito que Wow, tú tú eres valiente. entiendas, sí, de abajo hacia arriba, pues si no puedo con el ego de allá arriba, con el ego de allá arriba, bueno, entonces yo quiero volver a los colaboradores capaces de exigir lo que quieren. Y si tú como empresa no me lo puedes dar, pues no estoy contigo. A ver quién te va a querer trabajar, ¿sabes? Es la vuelta que le estoy dando ahorita porque ya estoy agotada de la otra. Excelente, te pasó lo mismo que a mí. Terminé Sí, siendo la empoderadora de los equipos de porque los equipos, sí. Mira, lo otro, salto cuántico, o ver las cosas desde otro punto de vista. Quiero cerrar con el salto sí, cuántico y cómo vencer la apatía en 3 pasos. sí, sí, sí. A ver, cuando Con el que quieras imagínate un empezar primero. edificio, no, claro, yo te voy a decir algo, salto cuántico, ¿a qué yo me refiero con eso y cómo yo lo aplico a mi vida y cómo puede cambiar tu vida? Imagínate un edificio que tú ves desde el primer piso del edificio. Tú ves los carros, tú ves la calle, tú ves el ruido, tú ves la gente. Desde el quinto piso que tú ves. Ah, mira, empiezo a ver los árboles, empiezo a ver los parques. Desde el piso 1000 que tú ves la ciudad completa. Entonces, en nuestra vida, si tú quieres salir de donde tú estás, cambiar la realidad donde tú estás, tienes que subir y dar un salto cuántico para empezar a ver desde arriba. ¿Para qué estoy viviendo este proceso? Mm, ¿Cómo esto me enseña con esta realidad? ¿Qué puedo hacer desde este lugar? A eso es lo que yo me refiero. Es que hagamos estas pausas para podernos elevar por encima de las emociones, del caos, del dolor. También yo uso mucho la moraleja de que tú estás. Nuestra vida es una obra de teatro. La Mariale que está, Mm, ay, no tengo dinero, ay, no tengo trabajo, ay, no sé qué hacer con mi vida. Está en un papel ahí adentro de víctima, de dolor, de drama. Es la que se está mm, permitiendo sentir todo eso. Pero si tú te sales de la obra y te pones a comer palomita, como dice una mentora mía, tú dices, wow, pero mira por lo que ella está llorando. Qué estupidez. Pero mira de que ella se está quejando. Ella no está viendo que la vida le regaló esto, esto, esto. O sea, es ese concepto, es esa capacidad que tenemos que ir desarrollando. Y a mí no me sale, yo acabo de, o sea, recién me mudé para acá y me caí al primer piso. Tengo que mm, reconfesarlo, me caí al primer piso, empecé a ver lo que no podía hacer, lo que no me ujú. estaba saliendo, lo que no me funcionaba, que no he podido volver a mi peso, que estoy gorda, que me da trabajo, que... Y recién, María, le agarré un libro, mira, no lo traje aquí, te lo voy a mandar para que lo compartas, se llama Ser como Dios, Ajá. y me mostró eso. Lichelle, es que tú estás viendo aquí.
de Yehuda Berg, un cabalista Sí, tremendo. me vas a dejar ahorita 3 referencias de... Sí, sí, sí. Ser Ok. como Dios se llama. Entonces, el salto cuántico, en mi perspectiva, es como disociarte, disóciate, salte de esa... ¿Cómo lo De, vería otra gente tu vida? ok. Y cómo lo vería tu persona favorita? Yo digo, ¿qué haría Tony Robbins en esta situación? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué sé yo? Un referente para ti? Si esto le estuviera Mm, pasando a tu mejor amiga, ¿qué te dijera? Eso son prácticas de coaching y eh, ¿qué es lo que yo entiendo? Que la vida tenemos que ir creciendo en nuestra capacidad mm, de ver desde arriba. O sea, ujú. lo que te dolía hace un año, ya hoy, oye lo que yo estaba llorando por hacer dinero. Mira, ahora yo, ¿entendés? Como eso. Y me preguntaste lo otro. De apatía, vi un compartir que hiciste de cómo podíamos reconocer la apatía y cómo podíamos irnos desligando de ella, porque también siento que esa apatía está en casa, esa apatía es propia, y si yo no la reconozco, pues se va para el trabajo, para todos lados, y eso me desmotiva totalmente, ¿no? Estar apático. Entonces, la manera en que tú lo conceptualizaste, yo coloqué aquí esa apatía es reconocer, por ejemplo, el 1%, avanzar aunque sea por poco que parezca, pues avanzar. eh, Cuando lo reconoces cuando te sientes letargado, cuando te sientes como que no tienes un sueño preciso, como que... Entonces, ese reconocimiento para después, para una herramienta para salir de allí, ¿qué me podrías Claro decir? que sí. Mira, lo primero es qué te estás diciendo. O sea, para uno moverse de un estado de apatía, de drama, de caos, de dolor, de sufrimiento, de todo eso, ¿qué tú estás pensando? Es muy práctico ese ejercicio. ¿Qué me estoy diciendo? Que no voy a salir de esta situación, que no sé cómo salir de esto, que es muy grande, que es muy difícil, que no soy capaz, que no puedo, que caí. O sea, traer a presente eso que tú estás pensando. Segundo punto, hay que ayudarse físicamente. Yo digo que la apatía es como un subproducto de situaciones físicas. Estás comiendo bien, estás durmiendo bien, estás descansando bien, estás ejercitándote bien, estás comiendo saludable. O sea, hay que hacer un chequeíto. Y si tú reconoces que no, entonces, ¿qué sí puedo? ¿Qué sí puedo empezar a hacer? ¿Qué sí está en mi mano? Y una práctica que a mí me encanta, que la aprendí de Tony Robbins, es traer a presente esos momentos donde tu vida estaba increíble. O sea, Mm, darte el regalo de vivir 10 minutos solo conectando con esos estados que tú viviste en momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucho... O sea, mira, María, eso es una práctica tan simple. Es como tú cerrar los ojos cuando nació tu bebé, cuando tú abriste el podcast, porque al final somos seres emocionales. y energía, ¿Verdad? mucho. La apatía viene como un resultado de tú tener mucho tiempo en emociones de baja vibración. Entonces, Mm, es un baño emocional que necesitamos. O sea, esa Lichelle que sale y que hace ese contenido con una alegría, se prepara, pone música. No, 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 eso no es todo el tiempo. ujú, No, ujú. claro que no. Pero yo me lo provoco. No sé si tú me Sí, entiendes. sí. Antes de yo hacer un video, yo río. Y Lichelle, ¿tú no estás siendo incoherente? Claro que no. Yo estoy haciendo ¿qué es lo que tú quieres? ¿Proyectar dolor o que tú quieres hacerle bien a la Mm, gente? Ah, pues ujú. vamos a hacer canal de bien, de bendición. Antes de yo sentarme aquí, yo dije, Dios, úsame, permite que tú sirvas a alguien. Y, ¿me entiendes? Entonces, la cherry ya para irnos. Ya, aquí termino. Todo, Mariale, todo, escúchame, todo lo que sea sufrir, dolor, no avanzar, tristeza, envidia, agobio, ansiedad, miedo, todo eso es, desde mi conocimiento, la fuerza del ego que viene a Mm. mostrarte dónde que tú tienes que salir. O sea, eso viene a mostrarte el trabajo interno que tienes que hacer. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué no estoy viendo?
¿A qué me estás invitando en este Estoy momento? aquí, Sí, aparte, tú sabes la vida tan difícil, acúsame. No, tú lo que te cómoda. ok, ya, ok. Tú lo que estás cómoda quejándote. Ay, que no me mira Lichelle. Yo te hablo de mis estudiantes. No tengo seguidores en las redes. Yo, perfecto. ¿Y cuántas publicaciones estamos haciendo? Bueno, yo publiqué el lunes, pero el martes yo tenía tanto trabajo y volví a publicar el miércoles. Y yo, mi amor, yo te dije que había que publicar de 2 a 3 reels al día. Bueno, pero, entonces, El ve, compromiso. O sea, también el eh, compromiso. Y que eres el resultado de lo que haces. Pues sí, si no estás haciendo los cambios, si no estás haciendo los cambios, no puedes esperar que las cosas salgan diferentes. Y eso que comentaste ahorita que promociona o que ofrece Tony Robbins, pues yo no lo sabía, ¿no? O sea, no sabía que él lo hacía. Después te comentaré mis temas sobre eso, pero yo estaba dando una charla de empoderamiento para mujeres. Había una que era para mujeres maltratadas, una fundación, y la otra fue para una comunidad de emprendedores. Y yo decía, mira, para que tú veas qué tan importante es reconocerse. Yo decía, ¿cómo voy a hablar yo a esta gente de emprendimiento porque saqué un libro? Pero es que si yo no tengo ningún emprendimiento, ¿cuál es mi emprendimiento? Yo no tengo un negocio, no tengo un local. ¿Cómo le hablo yo a esta gente de negocios si ellos me preguntan, ¿y cuál es tu negocio? No, yo no tengo ninguno. Yo dije, oh, me sentí chiquititititito. no, ay, Y después dije, sí. bueno, vamos a empezar a evaluar. Entonces yo dije, apliqué eso, yo dije, ¿por qué emprendimiento está ligado a un local, a pagar renta, a comprar, a construir eso físico? No, 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 es que emprendemos todos los días. Entonces empecé, bueno, ¿y qué es emprender? Es crear algo nuevo de lo que tú no sabes y tienes que aprender cómo hacerlo. Y digo, bueno, es que yo empecé a emprender desde que empecé a estudiar. Y empecé a emprender desde que me tuve que mudar. Y cuando tuve que emigrar. Y cuando fui mamá, oh my God, eso no hay escuela. Es que es un emprendimiento más fuerte. Entonces yo dije, mira, cerré con ellos diciéndolo, busca aquello que tú sin saber que lo tenías titulado, encapsulado con la palabra emprender, tú provocaste algo nuevo y te nutriste y buscaste cómo hacerlo, Tal cual. sí, y con ello construiste algo, eso es un emprendimiento. Yo dije, lleva al momento en que tuviste que cambiar el primer pañal de tus hijos, el que tuviste que dar a amamantar y no sabías, que se te enfermó y no sabías ni curar una fiebre. Eso, llevarte ese momento y verte capaz de resolverlo, eso es emprender. Y tuviste miedo. ¿Y cómo venciste el miedo? ¿Qué debo hacer para curar la fiebre? ¿Debo dar la medicina o debo ir al doctor? Buscaste aquello que hizo que el miedo no dejara de estar, pero tú caminabas con él. No era necesario que te dejara atrás, sino era llevarlo a esos momentos de logro que no son reconocidos porque es normal ser mamá, es normal salir a estudiar, es normal migrar. No, nada, eso es normal. Todo eso son cosas que tú decides vivir y tú solo decides cómo lo vas a enfrentar. Y eso me dio una apertura a mí, digo, uff, he emprendido muchas veces en mi vida. Es más, me he provocado el emprendimiento muchas veces en mi vida. Y ¿sabes qué, Ale? Mariela, que la gente no te cuestione nada. La vida te invitaron. Ujú. Se Sí, acabó. sí, yo estaba que, ¿por qué me invitaron? Ya, Se eso era. acabó. Te invitaron. Ya. Punto. Te llegó esta oportunidad de mudarte de país. Múdate. No sé, ¿me entiendes? No. Le damos demasiado tiempo y energía. Quiero entender por qué esto me pasó a mí. No entiendo nada. Vamos a tirar para. O sea, ¿me entiendes? Ujú. La vida es tan linda. No le metas tanto. Por mí, hablo por mí. Yo me ponía, ¿y por qué? ¿Y qué? No hay que pensar tanto. Vamos a vivir. Tú sabes, vamos a hacer el podcast. Yo no sé, ahorita me empieza a preguntar de cosas que yo ni sé, no importa. Que, mi vida Sí, es sí y después resolvemos. Va. así, así es. Sí, desde, sí. desde, desde, desde lo que eres. Eso me parece excelente, Lichelle. Mira, yo decirte te agradezco me quedo como corta, Ay, ¿sabes? qué Sí, como te digo, a mí cada episodio es una enseñanza y cada vez que va pasando el tiempo sentirme, y en estos momentos estoy siendo la persona más vulnerable del mundo, sentirme capaz, sentirme que es posible ver el proceso, los cambios y sentir gente que está dispuesta a dar lo que es, está dispuesta a presentar quién ha sido para ayudar a los demás y yo ser ese canal a través de este proyecto
es algo que me mantiene constantemente motivada, buscando quien quiera conectarse con esta realidad de proyecto, de conectar el ser con lo que haces y pasar ese recorrido por tu vida donde reconozca todo lo que ha hecho y decir, con razón estoy aquí. Es que todo me ha servido y eso es mágico para darte permiso a valorar y a creer en que tu existencia tiene un lugar en este mundo. Entonces, yo quiero agradecerte muchísimo, Ay, yo Lichelle, a tu ti. tiempo y traer tu frase de que nuestra audiencia se quede hoy con que transitar el proceso, trata de transitar tu proceso desde otro lugar más compasivo y más abierto para darte más oportunidades. Te quiero agradecer infinitamente y bueno, invitada las veces que quieras. Igual yo, feliz de estar aquí, agradecida. Entiende, Mari, que somos una energía de amor y mira, me buscaste, me investigaste, me invitaste, venciste que yo te dijera sí o no, provocaste este domingo, te sentaste aquí y tú pudiste haber estado en otro lugar. Entonces, ¿a dónde que quiero llevarte? Que esto no es esto. Esto es imagínate un río cuando tú le traes una piedra, es una onda de servicio que estamos provocando. No sabemos a quién le va a llegar esto, nosotros no sabemos. Entonces, quiero que te vayas también inflada, que le hiciste un aporte y yo que soy espiritual, cabalista, que creo en la energía, entiendo todo eso, te puedo decir que mañana alguien, la vida le va a bendecir por el esfuerzo que tú hiciste hoy y tú no te vas a enterar, pero el mundo funciona así. La energía funciona así. Por cada acto que hacemos de servicio, de amor, de bondad, algo bien va a pasar en algún sitio que no depende de nosotras. Así que te bendigo Así porque pasó contigo. un trabajo hermoso. Tenemos Gracias. que tirarnos una foto. Sí, No sé por si supuesto. Y quiero que compartas tus redes sociales y cómo te pueden Oh, sí, conseguir, claro. por Bueno, favor. soy Lichelle de Shams. Lo vamos a poner en tu Sí, sí, en la debajo. cajita de descripción. ¿Tienes algún otro libro? Dos libros que quieras recomendar Sí, sí, para claro que despedir? sí. Eh, bueno, ese es Ser como Dios. El Ajá. autor es Yehuda Ujú, Berg, me encanta. ujú, Y hay uno en inglés, yo no sé si está ujú. en español, pero se llama The Road Less Stupid. Es la vía menos estúpida. Yes, it's just, okay. The Road Less Less Stupid. De stupid. Okay. Keith, el autor se llama Keith, Keith Cunningham. Cunnin, Gan, por ahí. Okay. Okay, sí, yo los busco. Estos Y yo voy a libros colocar en la descripción y voy a colocar tus redes sociales también en la descripción. poderosísimos, por favor, y gracias. Muchísimas gracias, Licel. Que pases, que termines de disfrutar tu domingo Igual y tú. nos seguimos encontrando en este recorrido por la vida. Sí, éxito a todo el que nos ve. Y como bien dijiste, quiero recalcar eso. eh, yo estoy siempre disponible a través de Instagram por DM. Si esto ha generado curiosidad, si alguien siente que nosotras, yo sé que tú también, le podemos aportar, siéntase abierto a escribir, porque lo peor que puede pasar es que te demos una respuesta que cambie tu vida. Así que Casi nada. pide ayuda, sal, pide ayuda, eso.